las 10 de la noche y es la hora de opinar hoy con Andrés Antonius, Juan Pardinas y Hernán Gómez. Vamos a seguir debatiendo el tema de esta semana. ¿Qué decir de la situación de la economía mexicana y las propuestas de los candidatos presidenciales? Luego, con el consejero Marco Antonio Baños, voy a analizar la resolución del Instituto Nacional Electoral sobre las firmas de los candidatos independientes a la presidencia de la República. Y para terminar, con el astrofísico José Franco, voy a hablar sobre el legado de Stephen Hawking, el físico teórico más importante de nuestra era, quien tristemente falleció la semana pasada. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, la situación de la economía mexicana y las propuestas de los candidatos. Para analizar este tema se encuentra con nosotros Andrés Antonius. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Juan Pardinas. Colegas, ciudadanos, buenas noches. Y Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Pues empecemos contigo, Hernán. La economía mexicana, ¿cómo ves? Una economía que hace 3 décadas no crece. Crecimiento mediocre 2% y si se calcula en términos per cápita 0.8%. Creo que hemos sido víctimas de una suerte de fundamentalismo de mercado, que hemos desmantelado el Estado, que hemos sido víctimas de un grupo que ha promovido un modelo económico que en mi opinión es un modelo económico que ha sido fracasado. Y que nos ha llevado a varios de aquí. Que nos ha llevado a un crecimiento muy, muy mediocre, que no se trata de cambiar de un día para otro, pero que hay que gradualmente ir transitando hacia una cosa distinta. ¿Qué es esa cosa distinta? Esa cosa distinta yo creo que es un modelo donde se recupere, digamos, la importancia que tiene el Estado para generar crecimiento. El libro económico el libro de Jaime Ross, creo que es claro en eso. Lo que nos dice ahí es, incluso los 2 grandes periodos de la historia de México en los que la economía creció más, fueron periodos en los cuales el Estado jugó un papel muy importante. Desarrollo estabilizador y el porfiriato. Y el porfiriato. Pero además, si uno ve potencias emergentes, Brasil, China, la India, países que han crecido económicamente, ha sido porque el Estado ha jugado un papel importante. No se trata de que el Estado sustituya al mercado ni a la iniciativa privada, para nada. Se trata de que logren una buena conjunción, digamos, y recuperar la inversión pública que está por los suelos para que eso también fomente la inversión privada. Juan, ¿más Estado? Pues yo creo que mejor Estado, eso sin duda. Mucho de lo que dice Hernán pues no es algo que puedas discutir. O sea, son datos sobre los cuales no hay margen de controversia. O sea, que hemos tenido un crecimiento mediocre, eso es incuestionable. Yo creo que sí se necesita un Estado funcional que no tenemos hoy en día, en áreas que van desde garantizar pues los contratos, garantizar la propiedad privada, garantizar la seguridad de las personas. O sea, no podemos esperar que con estos niveles de violencia y inseguridad funcione bien la economía. Para que funcione empiece el ciclo económico, tiene que haber inversión. Hay regiones del país en los que pues, es realmente una apuesta invertir y pensar que de ahí va a surgir prosperidad si ni siquiera hay certidumbre si va a poder llegar un envío, si un camión va a poder cruzar la carretera. Entonces sí hay cosas que tienen que cambiar y que mejorar. Me pongo efectivamente un poco inquieto con el tema de cambiar el modelo, no sé hacia dónde va, pero sí creo que hay muchas cosas que tenemos que enfocar. Lo que sí me queda claro es que el principal motor de prosperidad es el sector privado. Si vemos los estados que más están creciendo en México, que también hablar del crecimiento mexicano, como decía Hernán, la cifra del 2%, a veces los promedios son muy engañosos. Sí.
porque tenemos unos tigres asiáticos ahí en el Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, que están creciendo al 6%. Sí. Y luego estados que están decreciendo y en procesos de contracción económica, sobre todo en el sureste. En el IMCO nos pusimos a buscar cuáles son los elementos de estos tigres asiáticos, de los estados que más crecen. Y uno de los más importantes es la densidad de empresas. O sea, el sector privado es el principal generador de riqueza. Y si comparas, por ejemplo... empleo. Sí, pero para que haya empleo, pues tiene que haber que empresas, ¿no? A menos que sea empleo público. Si comparas la densidad de empresas en Querétaro, me parece que es alrededor de 20 empresas por cada 10,000 habitantes. Tengo que checar el dato. Pero en Oaxaca o en Guerrero es una cuarta parte de esa cifra. Entonces, ¿de qué manera se pueden crear ecosistemas que sean donde sea más fácil emprender? Y ahí vas desde temas de regulación estatal, regulación municipal, donde los municipios muchas veces son bandas extractivas que ven a ver cómo extorsionan los pequeños negocios. Andrés. En cuanto a los papeles del sector privado y del Estado, coincido mucho más con el punto de vista de Juan, en el sentido de que creo que el líder en la economía debe ser la iniciativa privada y deben ser los individuos. Yo creo que el reto, o sea, el reto aquí para los candidatos es que todos queremos un México donde haya mayor crecimiento, y creo que todos coincidimos, bueno, todos nosotros coincidimos que uno de los grandes retos que México ha tenido y que tiene por delante es la desigualdad, es decir, la distribución del ingreso. Y hay diferentes formas de atacar ese punto. Y aún, lamentablemente, por nuestra reforma electoral no conocemos a fondo las propuestas económicas de los candidatos, pero sí hay algunos detalles de los enfoques que sí a mí me generan preocupación. Es decir, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, habla de una serie de cosas. Empieza diciendo que no va a aumentar la deuda, lo cual es sumamente positivo, pero al mismo tiempo dice que va a aumentar los sueldos y salarios, va a haber becas para todos los estudiantes de educación media y superior, se van a duplicar las pensiones de todos los jubilados, vamos a hacer un número importante de refinerías, creo que estamos en 6, y lo ves todo. La propuesta es por lo menos una, quizás 2, eso es lo que escuchamos. Okay. Pero si hacemos matemáticas sencillas, simplemente no cuadra. O sea, me encantaría que se pudiera hacer todas estas cosas, pero la ciencia de la economía es una ciencia de qué decisiones puedes tomar dado que tienes recursos escasos. La propuesta de López Obrador en ese sentido es atacar la corrupción, y eso va a haber muchos ahorros, ¿no, Hernán? Sí, a ver, yo creo que hay un problema. Pero adelante. Yo creo que hay un problema de debilidad fiscal del Estado mexicano. Sí. Se ha discutido mucho de eso. El Estado mexicano recauda muy poco. En mi opinión, haría falta, digamos, no solo ampliar la base gravable, sino incrementar impuestos. Pero también entiendo que no hay legitimidad para hacerlo en este momento. Me parece que la propuesta de empezar por combatir decididamente la corrupción y mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto es un buen comienzo, es un muy buen comienzo. Y en ese sentido, bueno, creo que hay si uno lee el proyecto de Nación, hay un programa, hay un plan, hay números que están hechos, no sé qué tan bien o mal o con qué rigor, porque no estudié economía, pero ahí se presentan 20 medidas de ahorro que permitirían, según el proyecto alternativo de Nación, un ahorro de 412,000 millones de pesos. Sí. Y con esto se estarían financiando muchas de estas iniciativas. Pero efectivamente nadie habla pues nadie va a hablar de impuestos, pues porque ningún candidato... Serían suicidas, ¿no? Sí, creo que ningún candidato en ningún país ha hecho campaña diciendo voy a subir los impuestos. Pues ¿no? Sí. Pero además yo creo que... lo cual es tremendamente irresponsable, pero... Creo que Franklin Delano Roosevelt... Sí, Roosevelt, pero... Yo no creo. Sí. A mí me parece mucho más irresponsable, por ejemplo, la declaración de Anaya, donde dice... aumentemos el IVA y disminuyamos el ISR. ¿No te parece buena idea me parece pésima idea, porque entonces
¿por qué se llena la boca hablando de que el tema de la desigualdad es importante si va a proponer algo que es regresivo? Eso es un impuesto regresivo, es decir, y es lo contrario de lo que hacen los países desarrollados. Entonces, esta idea de bajar el ISR y subir el IVA, pues me parece que es contrario a una agenda de combate a las desigualdades. Y ya hemos visto que las desigualdades también frenan el crecimiento económico. Hay evidencia de eso. Entonces, a mí me parece que eso es más irresponsable. A ver, el tema fiscal, yo creo que como lo ha propuesto López Obrador, es decir, no aumentemos impuestos, pero combatamos la corrupción, es el primer paso. Me parece que no va a haber empresarios que quieran pagar más impuestos en este país mientras no vean que el dinero se usa de mejor forma y que no se va a los bolsillos. Ni ciudadanos, ¿eh? No, Ni nada, ciudadanos, no, ni sí, ciudadanos. desde luego. Y bueno, y hay otra cosa, también es necesario que los que tienen que pagar impuestos paguen lo que realmente tienen que pagar, porque si lográramos solamente combatir la evasión, pues ya la carga fiscal aumentaría considerablemente. Ahora, hablando de López Obrador en el tema de las inversiones, sí me llama la atención que quiera parar dos de los grandes y de los pocos motores de inversión que hay ahorita en el país, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la reforma energética. Sí. A ver, Leo, no sé, ¿tú le confiarías las finanzas de tu casa a un gobierno de cleptócratas? Ya, las tuyas, tus finanzas personales. No, bueno, pero ¿qué viene? O lo que harías es, si heredas, digamos, yo creo que uno como ciudadano, lo primero que le exigiría al gobierno a un nuevo gobierno es, revisen las cuentas, revisen los contratos, porque venimos de un gobierno con muchas dudas y con muchos escándalos de corrupción, como para que tomemos por buenos esos contratos sin antes darles una buena revisión. Entonces, yo creo que en el tema del aeropuerto, pues hay que ver, hay una propuesta técnica, no se está improvisando, hay una propuesta técnica, hay un libro, no sé si ya lo revisaron, hay una propuesta alternativa, no se está buscando imponer, digamos, en cuanto llegue López Obrador al gobierno, va a hacer una revisión de estos contratos, y lo mismo en el tema energético, revisar todos los contratos y después se verá qué se hace. Creo que corresponde a Andrés. No te rías, ¿por qué te ríes? No, nada más porque, mira, yo creo que construir un proyecto económico con base en voy a ahorrarme 400 mil millones de pesos porque voy a combatir la corrupción, cuando tengo en mi equipo a gente finísima como Julio Scherer hijo, como René Bejarano, como Napoleón, como todos estos cuates, creo que es un doble discurso que francamente no compro. Y cuando la única experiencia que tenemos de Andrés Manuel en el gobierno, que es en la Ciudad de México, es cuando pasan estos temas de Carlos Simas, que ya reapareció, son los temas de Dolores Padierna, son los temas de René Bejarano, todos los que ahí están. Entonces, esa premisa me preocupa, ese es uno de los temas. Otro de los temas es esta idea de que vamos a poder replantear todo porque todo es corrupto, se me hace un poco absurdo, en el sentido de que han habido en este gobierno, como han habido en gobiernos anteriores, escándalos de corrupción. Creo que gracias a muchas de las reformas que se hicieron desde Fox para acá, empezando con el INAI, la Auditoría Superior de la Federación y muchas reformas que han sido producto de estas tres administraciones, la corrupción ha venido mucho más a la luz y ha sido mucho más criticada, mucho más cuestionada, también por la propia ciudadanía. Han habido reformas planteadas desde la propia ciudadanía. Juan sabe muy bien de eso porque lideró varias de ellas. Y estamos viendo una situación donde está habiendo consecuencias por primera vez reales para actos corruptos. Entonces, construir un modelo con personas que tienen un historial bastante preocupante, diciendo, no, pues voy a llegar, voy a ahorrar una lana y con eso puedo hacer todo. Los números no cuadran, los 400 mil millones no dan para duplicar pensiones, no dan para becas de esto, no dan para todo esto. Simplemente la premisa de que el Estado se va a encargar de todo. Precios de garantía en el agro. Precios de garantía en el agro que se eliminaron en los 80s y que no hay país dinámico que los tiene hoy en día. Simplemente siento que es un modelo que no ve
hacia el futuro sin aprender las lecciones. Es decir, la izquierda ha evolucionado en gran parte del mundo. Siento que la izquierda de Andrés Manuel no lo ha hecho. Juan, una de las fórmulas para entender el problema de la corrupción es monopolio más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Y yo creo que el ejemplo perfecto de estas tres variables era Pemex antes de la reforma energética. No digo que Pemex ahorita sea un modelo de probidad, pero le estás metiendo competencia y a los otros jugadores que han entrado dentro del mercado mexicano a prestarle al Estado mexicano el servicio de extraer el petróleo, sí les estás metiendo condiciones de transparencia y rendición de cuentas que no tenía La Quina, que no tenía Romero de Champs antes de la reforma energética. Yo creo que no le puedes criticar a nadie el tema de decir quiero revisar los contratos. Eso, o sea, el verbo en sí tiene una pulcritud, pero hay que tener claro algo muy importante. Si se llegaran a cancelar uno de esos contratos, esto implica miles de millones de pesos que hay que pagar sobre inversiones y no ya solamente, hechas. Yo creo que sí es muy legítimo decir quiero revisar los contratos, pero también ¿va a haber más contratos o no? Sí. O sea, se va a seguir. Porque además son contratos licitando, efectivos. ¿No? Hay muchos porque además hay otra cosa que creo que no ha visto bien Morena, que es que el hecho que haya entrado tanto dinero privado a invertir en energía ha permitido que el gobierno mexicano reduzca la inversión en energía para invertir en otros lados. Desgraciadamente, este gobierno no ha invertido, por ejemplo, en salud. Es un desastre lo que ha pasado en salud en este sexenio. Pero si el gobierno tuviera la idea de volver a invertir lo que se estaba invirtiendo en el 2013, pues va a tener que recortarle de algún lado, porque ni con los para 400... construir 2 refinerías. Sí, o para invertir en exploración y explotación de nuevos pozos. Entonces, ahí sí las matemáticas no salen y además, gracias a la reforma, ahora se puede utilizar el dinero público para otros rubros. Que este gobierno lo haya usado de una manera pésima, eso es otra discusión. Pero el nuevo presidente se va a tener que enfrentar a la decisión de, a ver, ¿le recorto más a salud, le recorto educación para invertir en energía o lo dejo como estoy y hago una reingeniería del gasto para que la gente sienta la diferencia? Hernán. No, bueno, yo creo que hay varias cosas aquí que se han mencionado. Me parece que la intención de Andrés Manuel no es una economía cerrada. Yo creo que esa es una distorsión del programa. No lo es porque además el mundo de hoy no lo permitiría, ni la economía mexicana lo aguantaría, ni sería deseable, ni creo que sea la idea. El término que se ha usado de autosuficiencia alimentaria, ahora que hablabas de los precios de garantía, yo creo que ese tema no lo han sabido plantear bien. Es muy difícil lograr la autosuficiencia alimentaria en un mundo como este. Sí. Pues hasta absurdo, ¿no? Pues en cierta forma, yo creo que no han usado bien el término. Yo creo que hay que plantearse la seguridad alimentaria. Hay que tratar en la mayor medida posible de, digamos, México puede producir más alimentos. No es una potencia alimentaria como Brasil, pero sí puede incrementar su producción de alimentos para no ser tan vulnerable a los vaivenes internacionales también en los precios de los alimentos. Ahora, ciertamente México exporta alimentos, pero son muy pocos productos. Pero son muy pocos productos. Sí, pero más de lo que importa, ¿eh? O sea, la balanza comercial es positiva. El comercio, además, son muy pocos en lo que eres bueno, son aguacates, berries, tomates, es decir, el grueso de la exportación de alimentos está restringida a 6 o 7 productos diferentes. No, que antes no había. Ahora déjenme, porque me quedan pocos minutos y se fue mucho la discusión al tema de López Obrador. Y sí quiero tratar el tema de, pues a mí me parece una falta por parte de Anaya y de Mid que no hablen de economía. Sí, no hablan. Yo cuando siendo Mid, perdón Andrés, que te lo diga, el natural, el tema natural pues para José no Antonio tiene nada Mid. bueno que mostrar. ¿Qué va a mostrar? Pero ¿estás de acuerdo que el tema natural para José Antonio Mid es la economía? Y creo que vas a escuchar muchísimo de él sobre la economía. Pero ahorita arrancando la campaña. También, como sabes, no se pueden hablar de propuestas específicas. Se pueden hablar de grandes
vamos a acabar con la pobreza y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, que todos estamos de acuerdo y todos los candidatos están de acuerdo, pero no se traduce a demasiado. Yo creo claramente que de los tres candidatos, Mid obviamente tiene las herramientas, el conocimiento y la experiencia que no tienen los otros. Es decir, Mid ha estado trabajando en temas económicos toda su vida, eso es lo que estudió, es lo que trabajó. Fue secretario de Hacienda, fue secretario de Energía, hablando de la reforma energética, ha trabajado en muchos temas económicos. Ahora pienso que si gana Mid, sería el primer economista a estar en la presidencia desde Ernesto Zedillo. Es correcto. Así es. Es correcto. Y en contraste tenemos, bueno, ya platicamos de Andrés Manuel, y tenemos a Ricardo Anaya, que su experiencia en el gobierno es de subsecretario de Turismo, es de diputado, es de presidente de partido, un perfil mucho más político, con muy pocos conocimientos económicos. Los conocimientos económicos que tiene pues vienen de ser muy creativo en el manejo aparentemente de sus finanzas personales, pero no se ha rodeado de personas, con la excepción de Salomón Chertorivsky, que es un hombre listo, íntegro, que respeto mucho, pero que no es una persona con una larga trayectoria en economía. Y además de él, si tú ves sus asesores... Sí, hay un gran silencio, Juan. Yo lo que siento es que la discusión nos agarró un poco temprano en la campaña, porque efectivamente, pues del lado de Anaya está lo del ingreso básico de universal. Del lado de Mid, pues él mismo es como una especie de mensaje de política económica, ¿no? Como su biografía. Pero es el mensaje de la continuidad, ¿no? Pues va a tener difícil Mid si quiere dar una idea distinta de que no es continuidad, porque pues él era encargado en dos momentos. Entonces, yo creo que va a haber que retomar este tema en pocas semanas, donde esperemos ya haya más sustancia, ¿no? Claro, pero no es nos que limites, Leo. Queremos siempre va a haber, pero a ver... el bozal de Leo. No, es que, en serio, yo cuando veo los programas de debate es que si fulanito, la casa o el lavado de dinero... Es que no tenemos todavía sustancia de que hablar. Pero yo creo que hay mucho de sustancia. Mira, hay una propuesta sobre... Hay una propuesta que yo quisiera retomar de Margarita Zavala. Es una propuesta que originalmente fue del IMCO y por eso develo mi conflicto de interés. Venga. Que es reducir el ISR para personas que ganan menos de 10,000 pesos. Implica una pérdida fiscal de cerca de 80,000 millones de pesos, pero reduces una barrera muy importante a la formalidad y le podría implicar a un 70% de la población en la formalidad un mes extra de ingreso, o incluso podrías hacer un esquema en que fortaleces pensiones, implicaría una quincena adicional de ingreso. Tax credit en Estados Unidos. Bueno, una cosa por el desde estilo. luego que vamos a seguir con estos temas. Ya no me dejaste concluir, Leo. Pues un rápido, para que no digas que luego ya veo, luego haces artículos diciendo que no queremos a López Obrador, que tenemos un sesgo en contra de López Obrador. Solamente quiero decir que creo que Mid, los que están cerca de Mid y los que piensan como él, son los responsables del modelo fracasado, del modelo económico fracasado que hoy tenemos, que hemos tenido 30 años para probarlo y que me parece que Anaya, pues de alguna forma también abona eso. Es decir, el PRI y el PAN han sostenido este modelo económico ultra ortodoxo de fundamentalismo de mercado, que es el que gradualmente hay que ir cambiando hacia una economía con un manejo mucho más pragmático. Me parece que las elecciones de López Obrador, de Gerardo Esquivel, de Ursúa, Hoy nombró a Jesús. Bueno, es Seade, ¿no? Es gente muy competente y además que ha manejado la economía, digamos que tiene una idea de la economía sólida, una idea responsable, que no se están volando y simplemente se guardó los mejores jabs para el último round. Pero luego escribe que tenemos un sesgo. Bueno, en fin. Gracias, Hernán. Gracias, Andrés. Nada más nos queda decir buenas noches. Regresamos en un momento más.